Hola a todos, soy Rocío Lorenzo, residente de Medicina Familiar y Comunitaria de cuarto año y junto a mi tutor, Andrés Ru, hemos elaborado esta presentación sobre sedación paliativa que pertenece al curso que ha propuesto el doctor Joaquín Morales para el manejo de la infección por coronavirus, a quien aprovecho la ocasión para agradecerle la oportunidad de participar y sobre todo la oportunidad de aprender. Antes de comenzar, me gustaría dejar constancia de que la sedación paliativa es un tema mucho más complejo de lo que yo voy a exponer a continuación, cargado de matices y de aspectos éticos que no voy a abordar y que es una visión muy reduccionista y muy centrada en la situación que estamos viviendo actualmente frente a la infección por coronavirus. La definición de sedación paliativa todos la conocemos y es la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones que sean requeridas para disminuir la conciencia de un paciente con una enfermedad grave o avanzada, tanto como sea preciso, para aliviar uno o más síntomas refractarios bajo un consentimiento explícito. Los síntomas refractarios son aquellos que no responden al tratamiento adecuado, es decir, que son los que nos van a llevar a plantearnos esta sedación paliativa. También creo que es importante dejar claro que no en todos los casos va a ser necesario iniciar una sedación paliativa y que en la mayoría lo que sí que vamos a tener que hacer desde el primer momento es un control de síntomas enérgico. Y en algunas ocasiones será necesario iniciar una sedación, pero no siempre va a ser necesario, puesto que estamos viendo que algunos pacientes, por el proceso que se genera, la propia enfermedad, digamos de una forma coloquial, los autoseda. Por lo tanto, lo que sí tenemos que tener presente es que tenemos que actuar muy firmemente sobre el control de estos síntomas. ¿Qué síntomas vamos a encontrarnos en estas situaciones de final de la vida? Pues dolor, náusea y vómito, agitación y cuadros confusionales, disnea y sufrimiento existencial. Pero en el caso concreto de los pacientes que están con una infección por coronavirus, los síntomas que probablemente nos lleven a plantearnos en mayor número de ocasiones una sedación van a ser tanto la disnea como la agitación. ¿Qué vías podemos utilizar para esto? Control de síntomas o sedación paliativa en el caso que sea necesario. En los pacientes ingresados, bien en nuestro hospital de la Serranía o bien en los hospitales de campaña que se están instalando en otras ciudades, la vía de elección sería la vía intravenosa. En el caso de que el manejo del paciente lo hagamos desde el domicilio, en este caso la vía de elección sería la vía subcutánea con elastómero. Y también podríamos utilizar la vía subcutánea si el paciente presenta un difícil acceso venoso. Ahora voy a hablar de dos fármacos que son fundamentales en la sedación y en el manejo de estos síntomas, que son el midazolam y la morfina, cuando los administramos por vía intravenosa. Para generar diluciones 1 a 1, tenemos que tener en cuenta que tienen las presentaciones diferentes. El midazolam es una ampolla que tiene 15 miligramos de midazolam en 3 milímetros. Entonces, para conseguir una dilución 1 a 1, tendríamos que diluir esta ampolla de 3 mililitros en 12 centímetros cúbicos de suero fisiológico. De esta manera, 1 mililitro de esta dilución sería 1 miligramo de midazolam. Del mismo modo, para hacerlo con la morfina tendríamos que tener en cuenta que la morfina tiene 10 miligramos en una ampolla de 1 mililitro. Entonces, para hacer esta dilución tendríamos que diluir esta ampolla de 1 mililitro en 9 mililitros de suero fisiológico y en cada mililitro tendríamos 1 miligramo de morfina. Esto, repito, es solo para la administración de estos fármacos en bolos por vía intravenosa, ya que cuando los utilizamos por la vía subcutánea no es necesario hacer ninguna dilución. Y ahora os voy a explicar de manera muy sintética el manejo farmacológico de los diferentes síntomas que podemos encontrarnos. En primer caso, la fiebre. Si tenemos una vía intravenosa, podemos utilizar tanto paracetamol como metamizol como el toradol, el ketorolaco, en las presentaciones que utilizamos habitualmente. 1 gramo de paracetamol, 2 gramos de metamizol o 10 miligramos de ketorolaco. Pero es muy importante que en el manejo de la fiebre, si estamos solo con una vía subcutánea, sepamos que el único fármaco que podemos utilizar es el ketorolaco.
Si queremos manejar secreciones y estertores tendríamos la buscapina. 20 miligramos cada 8 horas se pueden administrar. En el caso del dolor, el fármaco de elección va a ser la morfina. Iniciaríamos el primer bolo de inducción, serían 0,3 miligramos de morfina que se corresponderían con 3 mililitros de la dilución que os he explicado 1:1. En el caso de náusea y vómitos, los mismos fármacos que utilizamos habitualmente, metoclopramida, ondansetron o haloperidol. En el caso de la agitación, tendríamos como fármaco de primera línea el midazolam e iniciaríamos el primer bolo, el bolo de inducción, con 2 miligramos que se corresponden con 2 mililitros de la dilución que os he explicado antes. Y en el caso de la disnea, el fármaco también más indicado sería la morfina, del mismo modo que anteriormente, con dosis de 0,3 miligramos. Y ahora, si llega el momento de que sea necesario instaurar una sedación paliativa, vamos a tener dos formas. Primero la vía intravenosa y en un segundo lugar os voy a explicar cómo lo haríamos para hacer la sedación paliativa con el elastómero. En caso de que estemos con un acceso intravenoso y que hagamos una infusión continua, la prepararemos de la siguiente manera. En un suero fisiológico de 500 mililitros cargaríamos una ampolla de morfina, que son 10 miligramos, pero al administrarlos por vía intravenosa estamos equiparando a una potencia de 30 miligramos por vía oral. Añadiríamos una ampolla de midazolam, que serían 15 miligramos, que repartido en 24 horas estaríamos aproximadamente poniendo 5 miligramos cada 8, y 3 ampollas de buscapina, que serían 60 miligramos, lo que se corresponde a 20 miligramos cada 8. Esta administración se hace en infusión continua durante 24 horas a un volumen de infusión de 21 mililitros hora. En el caso de que estemos en domicilio o de que estemos con una vía subcutánea y tengamos que preparar un elastómero, en primer lugar administraríamos un bolo para inducir esta sedación. ¿Y cómo se prepara el elastómero? El elastómero es un sistema que tiene un volumen de 96 mililitros, que por las propiedades que tiene este sistema, infunde a 2 mililitros hora. Por lo tanto, estaríamos infundiendo 48 mililitros día y como tiene una capacidad de 96 mililitros, tendríamos con un único elastómero para una sedación de 48 horas. ¿Cómo lo preparamos? Cargaríamos 2 ampollas de morfina, que se corresponden a 2 mililitros en volumen, 2 ampollas de midazolam, que son 6 mililitros, 6 ampollas de buscapina, que son otros 6 mililitros, y estos suman 14 mililitros. Tenemos que completar con suero fisiológico hasta conseguir los 96 mililitros que tiene el elastómero. Por lo tanto, añadiremos 82 mililitros de suero fisiológico. Y así tendríamos un volumen de 96 mililitros que a una frecuencia de 2 mililitros hora nos dará una duración de 2 días. Es muy importante que reevaluemos la eficacia de nuestra sedación paliativa y para ello utilizaremos la escala de Ramsay. Lo ideal sería que el paciente estuviera siempre entre 5 y 6, aunque 4 también lo podríamos incluso aceptar, pero lo suyo sería siempre entre 5 y 6. Me gustaría terminar esta sesión dándonos mucho ánimo a todos los sanitarios. Creo que estamos haciendo un trabajo excepcional y estoy completamente convencida de que juntos venceremos a este dichoso bichito. Un saludo. Gracias.